Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias también, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí hoy, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir siendo enseñados por ti, Señor, y especialmente seguir siendo estimulados como congregación a un tema, Señor, que puede que tengamos, Señor, relegado como algo opcional en la vida del creyente. Pero si hay algo que podemos ver, Señor, en las Escrituras, es que este aspecto de hospedarnos o recibirnos unos a los otros no es algo opcional, sino un mandato bíblico y una vida que exhiben aquellos, Señor, que han sido alcanzados y llamados al amor. Gracias, Señor, por concedernos hablar de esto, porque entendemos que son aspectos, Señor, en los que necesitamos crecer en gracia, necesitamos crecer también, Señor, en formas de hacerlo, pero también en tener una motivación correcta. Y es nuestro deseo que tú puedas estimular entre nosotros esta actitud, Señor, de hospedarnos y recibirnos unos a otros como tu palabra lo enseña. Gracias te damos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar de Santiago de los Caballeros a la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Y mientras veníamos de regreso, escuchábamos con el hermano que nos traía de viaje una entrevista a un merenguero muy conocido. Y en la entrevista, el entrevistador le decía a este hombre famoso: mira, háblanos un poco del hecho de que tu casa no tiene puertas. Y él empieza a explicar cómo en un momento de su vida él tomó la resolución de construir una casa que literalmente no tiene puertas. Y yo le digo a mi amigo, ¿eso es verdad? Y él me dice, sí, es verdad. De hecho, vamos a pasar por el pueblo donde él vive. Y yo le dije, ¿y podemos ir? Y me dice, pues claro, podemos ir. Y, y yo le dije, pues vamos. Y entramos nosotros a este pueblo que se llama Villa Altagracia, entre Santiago y Santo Domingo, en la República Dominicana. Y obviamente no sabíamos a dónde dirigir, ¿no? Pero preguntamos, mira, ¿dónde es la casa de fulano? Ah, no, eso es aquí, dobla la esquina, vete al fondo, la casa con la que te estrellas. Y oh, sorpresa para nosotros que en verdad llegamos a la casa y la casa no tenía puerta. Había una gente sentada ahí, unos carros, y nosotros preguntamos, mira, ¿aquí vive fulano? Y dice, sí, claro, él vive aquí. Ah, pero no es que él tiene una casa en Estados Unidos, de repente esta la tiene así como que es donde, no, él vive aquí, duerme aquí, lo único que él pide es que no se le, que las personas que lleguen no hagan ruido mientras él está durmiendo. De hecho, solo hace unos pocos años la única puerta que tiene es la del cuarto, porque la gente cuando él estaba dormido se metía al cuarto. Y eso fue impactante para mí porque durante una hora estuvimos ahí, el hombre no estaba, llegó a la hora, nos saludó, es una cosa muy... De hecho, uno tenía como pena decirle, tomémonos una foto porque era un ambiente tan familiar que era como que... Nosotros salimos de ahí con una conclusión. Esto es increíble, único. Y con una pregunta, ¿tú te imaginas lo que sería una casa sin Colombia? Nos quedamos, no queda nada. Y cuando pregunté acerca de cuál era la motivación de este hombre para tener una casa sin puerta, bueno, la motivación es un poco extraña. Él dice que en el principio de su carrera él hizo una especie de pacto con Dios y dijo que si Dios lo hacía famoso, él iba a construir una casa y todo el mundo podía ir a su casa. Y de hecho, es cierto. Cualquier persona hoy en día puede ir a su casa y su casa siempre está abierta. Es impresionante. Ahora, la otra conclusión que nosotros obtuvimos de esta experiencia tan única fue que en realidad eso era un ejemplo tremendo para el creyente. O sea, si este hombre, sin ser una persona creyente, sin tener ninguna motivación, tenía esta disposición de recibir personas en su casa, imagínate cómo sería la cultura cristiana si todos nosotros tuviéramos un pensamiento, por lo menos, no tan excéntrico, pero por lo menos que pudiéramos decir nuestra casa es una casa abierta para cualquier hermano que quiera ir a nosotros. Eso sería impresionante. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Porque algo que hace
increíble la hospitalidad es que no es algo común. Algo que hace increíble eso de hospedar con tanta liberalidad es que uno no espera que eso sea lo corriente, porque lo corriente efectivamente es que tú construyas tu casa con una muy buena seguridad y que al final sea el nido en el que reposa tu familia y donde nadie más estaría, eh, donde muy pocas personas tendrían acceso a ese nido. Sin embargo, mis amados, vamos a tratar de probar a la luz de la Biblia que en realidad el tema de la hospitalidad no es un tema lateral en la Biblia. No es algo que se toca como si fuera un tema subyacente o algo que está por ahí de manera implícita. No, vamos a ver que el tema de hospedarnos los unos a los otros es una virtud, pero al mismo tiempo es un mandato impulsado por el amor y es algo que Dios espera porque al final la hospitalidad es un reflejo del Evangelio. Es un reflejo del Evangelio. Y vamos a ver entonces nuestro texto en primera de Pedro capítulo 4 versículo 9. Esto es lo que dice. Voy a leer desde el 7 para que tengamos mayor contexto. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio en la oración. Es decir, Cristo viene. Sean sobrios en la oración y prudentes. Sobre todo, dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y como dije hace un momento, ya aquí hemos hablado, por lo menos en las últimas 3 clases, acerca del amor. Ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, como el amor es el estímulo que se espera de un cristiano, pero el amor en realidad resulta muy abstracto si nosotros no lo aterrizamos a cosas concretas. Por eso fue que Pablo tuvo que escribir primero a los Corintios 13. El amor es, el amor es, el amor es, el amor no es, el amor no hace, el amor no hace, el amor no hace, porque si nosotros no tenemos ideas concretas de cómo se ama, el amor va a ser solo un elemento de nuestro lenguaje, pero algo muy difícil de poder materializar. Y esto es importante también porque la generación en la que nosotros vivimos es una generación particularmente subjetivista, es decir, todo lo abstracto, todo lo subjetivo le parece, ¿cómo diríamos? Como relevante, pero al final no es aterrizado, no hay formas concretas en las que esas cosas puedan verse. Entonces tú ves personas que hablan del amor, debemos vivir el amor y debemos permitir el amor, no debemos prohibir el amor, pero al final, ¿qué es eso del amor? ¿Es acaso una expresión emocional, íntima, o es acaso un sentimiento interno que yo experimento, o es acaso un 14 de febrero o una celebración de amor y amistad? Entonces, la Biblia nos da ejemplos a nosotros concretos de formas en las que el amor se expresa para que nosotros podamos entender que el amor en realidad no es un concepto subjetivo, son cosas concretas que yo hago. De hecho, esto es muy útil incluso cuando hablamos del amor entre matrimonios. Un hombre puede decir que ama a su esposa, pero ustedes pueden ver esta historia, la conocerán, conocerán por lo menos a un amigo de un amigo que tiene esta historia. Mira, yo te amo a ti, estoy con la otra, pero yo a quien amo es a ti. O sea, si me amara, no haría nada indebido. ¿Verdad? Si me amara, no fuera borracho, si me amara, no fuera infiel, si me amara, no fueras. Entonces, pero es lo que dice que el amor es el deseo y el impulso de yo estar contigo. No, eso no es amor. Eso puede ser de hecho, hay gente que mata a otros por eso, o sea que eso no es amor. Entonces nosotros necesitamos definir en términos prácticos qué es el amor y aquí Pedro, estoy tan con Pablo, aquí Pedro nos da un elemento, uno, en lo que el amor se expresa en el marco de la venida de Cristo. Y dice, expresen amor unos a otros, dice, pues el amor cubre multitud de pecados, y en el 9 dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. ¿Pueden ver la relación que hay entre esas dos cosas? Ámense unos a otros porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo? Siendo hospitalarios los unos con los otros. Inmediatamente, siendo hospitalarios los unos con los otros. Y este no es el único elemento de amor que nosotros encontramos en la Biblia. El perdón es uno, ¿verdad? El servicio es otro. El sacrificio es otro.
Y así sucesivamente. Pero hoy nos vamos a concentrar en esta expresión de amor. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y yo quiero todavía que sigamos revisando en el texto del versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si quieren ver esto como un emparedado o como una hamburguesa, un sándwich, ustedes tienen un pan arriba que es el amor que cubre multitud de pecados. Y tienen un pan abajo que es el servicio los unos a los otros según el don. Y en el medio tenemos el mandato de hospedarnos los unos a los otros. Uno pudiera interpretar este texto a la luz de ese esquema y decir, el hospedarse unos a otros es algo que debe ser impulsado por el amor, pero al mismo tiempo una expresión de servicio, de un don que yo administro para el bien de otros. Así que esos dos conceptos quisiera que por lo menos pudieran quedar en nuestra mente a la luz del pasaje. La hospitalidad, el hospedarnos, el recibirnos unos a otros, ya vamos a definirlo, tiene que ser impulsado necesariamente por el amor y al mismo tiempo debe ser una expresión de servicio conforme a la medida del don que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué significa concretamente hospedarse unos a otros? ¿Qué es eso de ser hospitalario los unos a los otros? Ayer estaba precisamente tratando de buscar unas imágenes sobre hospitalidad y había, bueno, las imágenes que siempre me aparecían era como una mujer que es como del servicio a la habitación en un hotel, como recibiendo muy amablemente, una persona abriendo la puerta de una empresa. Es decir, todo ese sentido de hospitalidad estaba más arraigado en una idea corporativa. Las empresas deberían ser hospitalarias. De hecho, el servicio al cliente de una empresa, por ejemplo, como, qué sé yo, un banco, un servicio de atención pública, cualquiera menos un servicio médico, cualquiera menos un servicio médico, están todo el tiempo insistiendo, sean hospitalarios, sean hospitalarios, sean hospitalarios. Tanto es así que mi esposa en una cita estos días se encontró con un vigilante amable y esa fue la anécdota del año. Me encontré un vigilante súper amable que me ayudó a resolver un problema en esa cita médica. Es una cosa única en su especie, que debería ser la regla, entre otras cosas, en términos corporativos. Pero aquí el texto tiene que ver más con algo relacionado con la hospitalidad en el hogar, con el poder recibir a hermanos en nuestras casas y de hecho en el contexto, lo que nosotros vemos aquí es que el apóstol Pedro está escribiendo esto mientras esta iglesia está siendo perseguida y sufriendo. Las hermanas que están estudiando Primera de Pedro pudieran darle una explicación a ustedes muy profunda de este pasaje, pero básicamente la idea aquí es a estos hermanos que están siendo perseguidos, que están en la diáspora, que están sufriendo, las mujeres que sufren por maridos inconversos, los que están sufriendo en trabajos difíciles con inconversos, los que están siendo oprimidos por el gobierno, que miren, reflejen a Cristo, pero como esto al final va a traer rompimiento de relaciones, estén dispuestos a recibirse los unos a los otros. Es decir, en el contexto, Pedro está ofreciendo esto como una alternativa para apaciguar las aflicciones propias de la vida cristiana. Recíbanse unos a otros como una muestra de amor y de aliento en medio del sufrimiento y el dolor que puedan experimentar en medio de las vicisitudes de la vida cristiana. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros no necesitamos vivir en los tiempos del apóstol Pedro para entender que hoy, como creyentes, vivimos momentos difíciles, hermanos enfermos, otros que padecen, otros que están en situación económica difícil, otros que están pasando por un problema de crianza complicado, otros que tienen un matrimonio difícil. Es decir, todos estamos constantemente en necesidad los unos de los otros. Pues Pedro lo que dice es, háganlo en casa, recíbanse unos a otros y expresen así amor y servicio. Hasta allí algunas definiciones. Lo que voy a pasar a probar ahora, ampliando este tema, es que esto no es algo que vemos aquí en Primera de Pedro solamente, sino que es un mandato que aparece a lo largo de toda la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, que la hospitalidad en el Nuevo Testamento fue la base de la evangelización y el establecimiento de la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, al final del capítulo,
que la iglesia crecía mientras el evangelio se predicaba, ¿dónde? Se predicaba en el templo y también por las casas. Recuerden ustedes que para entonces se habían convertido 3,000 personas en un solo sermón, luego 2,000. Era una iglesia enorme y era muy difícil poder reunir a esa iglesia en un solo lugar. El templo en ese tiempo no era una iglesia que ellos podían usar para sí. Pertenecía al judaísmo y era el lugar donde se leía la Torá y se ofrecían sacrificios, el construido por Herodes. Así que lo que había era un patio externo público en el que la gente podía orar abiertamente de donde viniera, y lo que hacían era reunirse en esa plaza de eventos, por así decirlo. Pero eso no era algo regular. De hecho, ni siquiera podían hacerlo el domingo. Las reuniones de domingo eran, o primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo, eran en los hogares, donde también partían el pan y perseveraban en la oración. También vemos que Pablo, después de su primer viaje misionero, cuando se reúne con los hermanos, o bueno, después del segundo viaje misionero, cuando se reúne con los hermanos de Éfeso en Hechos 21, le dice: cuando yo estuve entre ustedes, no cesé de predicarles el evangelio en las sinagogas y en las casas. Así que este tema de recibir o de la casa como un elemento que fue esencial en la construcción o en el establecimiento de la fe cristiana no es algo menor. Las primeras iglesias o comunidades cristianas vinieron a construirse después del siglo II, casi hacia el siglo III. Antes de eso, lo que se utilizaban eran algunos espacios de lectura pública y mayormente los hogares en los que las iglesias se reunían para compartir el mensaje del Señor. Miren, por ejemplo, que la iglesia de Filemón, que estaba en la casa de Filemón. Febe tenía una iglesia en su casa. Priscila y Aquila habían prestado su casa en Éfeso para que allí iniciara la iglesia. Y así sucesivamente nosotros podemos ver que el hogar era un asunto central en el establecimiento de la iglesia. Además de eso, podemos ver en Romanos 12:3 otra vez una ampliación de ese mandato. Aquí vamos a leer varios textos bíblicos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice: porque en virtud, 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, dice aquí, practicando la hospitalidad. ¿Cuál es el contexto? Versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicando lo bueno. Y luego dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Miren esto, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Esto es la ofrenda, dar, y practicando la hospitalidad. Noten cómo a la par del mandato de dar está hospedarse, practicar la hospitalidad. También Hebreos 13, del 1 al 3, que es uno de esos textos bien concluyentes acerca de hospedarse los unos a los otros. Otra vez, una iglesia perseguida, la misma situación de la iglesia de Pedro. Y miren lo que dice Hebreos 13, versículos 1 y 2. Permanezcan otra vez el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No tenemos el tiempo para desarrollar cada uno de esos pasajes, pero la implicación de este texto es brutal. Otra vez, el amor en el contexto de la hospitalidad, tanto en Primera de Pedro, tanto como en Romanos, tanto otra vez como en Hebreo. Permanezca el amor fraternal. En la otra, Romanos, permanezca el amor entre ustedes. En Pedro, permanezca el amor entre ustedes y exprésenlo a través de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La mayoría de intérpretes bíblicos apunta a que esta es una referencia al hecho de que Lot, por ejemplo, Abraham, Gedeón, hospedaron ángeles sin saber que eran ángeles y obtuvieron recompensa por eso. El mismo Señor Jesucristo dijo, Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos enfermo y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos cansado y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin techo y te dimos? Entonces dice, cuando a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y allí habla también el Señor de cómo el recibir a hermanos en la fe es como una expresión de recibir al Señor mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos
y les dijo de dos en dos, vayan por las aldeas y por las casas, y cuando lleguen a una aldea, digan paz a una casa. Si les dicen paz o shalom, entren, bienvenido, entren y posen allí. Pero si les dicen, no les dicen nada, sacudan el polvo de sus pies y váyanse. Porque al que usted recibe, a mí me recibe. Pero el que usted rechaza, a mí me rechaza. Otra vez, nosotros vemos la hospitalidad asociada al hecho de que hay una recompensa y una relación entre hospedar a un creyente y al mismo tiempo estar mostrando ese sentido de hospitalidad al Señor Jesucristo mismo. También se nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, que es un requisito para los que aspiran a ser pastores, ser hospedadores. El ministro debe ser decoroso, sobrio, prudente, marido de una sola mujer, no dado al vino. Y en toda esa mezcla de demandas importantes, dice, debe ser hospedador. Debe ser alguien que es dado a recibir, a abrir las puertas de su casa. Esto tiene mucho sentido, porque al final el trabajo de un pastor o de un anciano tiene que ver mucho con relacionarse con las personas. Bueno, tiene que ver todo con relacionarse con las personas. Y eso tiene que estar modelado por una actitud hospedadora. Efectivamente. De hecho, es curioso, ¿verdad? Que muchas veces una de las quejas que hay acerca de pastores y líderes es que yo nunca puedo verlo. Yo nunca puedo tener acceso. Yo nunca puedo tener una conversación. Yo nunca puedo oír. Yo no sé dónde vive. Y eso es un problema, porque al final es un requisito de un anciano que sea hospedador. También se nos dice, de hecho, que para considerar a una viuda viuda no era solamente que se le muriera el marido. Una viuda era considerada viuda si practicaba la hospitalidad. Miren en 2 Timoteo capítulo 5, versículo 9 al 10. 2 Timoteo 5, versículo 9 al 10. ¿Lo tienen? Perdón, es 1 Timoteo. 1 Timoteo. Nueve dice que la viuda sea puesta en lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Oye, qué montón de requisitos para que una viuda fuera viuda. Que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuál es ese testimonio? Bueno, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños. Qué cosa rara eso. Si ha criado hijos, es decir, si tiene testimonio de buenas obras en la crianza de los hijos y si tiene testimonio de buenas obras en la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, que era más una actitud de servicio, es decir, si es hospedadora y servicial, y si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra, es decir, si es piadosa. Tremendo. Y esto era interesante porque en esa época era muy normal que mujeres, en vista de la opresión que vivían, mataran a su propio marido con el fin de deshacerse de ellos y no mostraban piedad de ninguna manera. También era posible que mujeres que habían perdido a su marido se dedicaran a una vida licenciosa, yendo de un lugar a otro, de un hombre a otro, de un hombre a otro y de un hombre a otro. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, asegúrense que una viuda no solo es viuda porque se le murió el marido. Asegúrense que en realidad tiene un testimonio de piedad. ¿Para qué? Bueno, para que sea metida en la lista de elegibles para ayuda y misericordia. Ese era el requisito. Para estar en la lista de elegibles para ayuda y misericordia. Tercera de Juan, capítulo 3. ¿En qué capítulo 3? Versículo. Tercera de Juan, versículo 8. Tercera de Juan está ahí justo después de segunda de Juan. Mira lo que dice Tercera de Juan.
que es Juan escribiendo a su amigo Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, versículo 2. Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. A mucha gente le gusta ese es texto de cumpleaños, ¿cierto? Texto típico de cumpleaños. Fulano está cumpliendo años, tercera de Juan 2. Pero ¿por qué Juan quería la prosperidad? Porque ahí, viste, ahí está. Dios quiere que todos seamos prosperados. Dios quiere que tengamos plata. Dios quiere que seamos ricos. Dios quiere que seamos... No, pero espérate. ¿Por qué Juan está deseando que Gallo sea prosperado? Primero en su alma y luego que tenga salud y prosperidad material. Pues dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en todo lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio otra vez de tu amor a la iglesia, otra vez, de tu amor a la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Noten, hermanos, que él está alabando a Gallo aquí, porque Gallo parece que tenía una disposición tremenda de ayudar a hermanos misioneros que iban predicando el evangelio. Si Gallo fuera alguien de nuestro tiempo, diríamos, era un hombre tremendamente trabajador, esforzado, amoroso, y tenía un lote en la casa, y en el lote construyó una casita y la adornó bien bonita, de modo que cuando los misioneros llegaran, la cama estaba dispuesta con ropa, comida y alimentos. Bueno, alimento es lo mismo que comida, ¿verdad? Con ropa, alimento y bebida. Y ellos se quedaban ahí y encaminaban, y él les daba para que continuaran su viaje. Incluso, oye esto, incluso si eran extraños, es decir, incluso si no eran los 12, porque era muy fácil. Viene Pablo, yo lo hospedo. Imagínate quién no se quería quedar con el apóstol Pablo una noche, así se quedara toda la vigilia de la noche hablando y predicando. Pero tú te imaginas lo que habría sido una noche hospedando al apóstol Pablo. Viene Pedro, cualquiera, ay, viene con su esposa, ay, mira que, y hasta la suegra viene con él, yo lo hospedo, yo lo recibo, yo lo preparo la comida. Mira, imagínate, ¿quién no quiere tener al apóstol Pedro? Su sombra sanaba a los enfermos. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia y Simón el curtidor también, que aparece en el libro de los Hechos? Ellos decían, nosotros, no te vayas, Pedro, quédate aquí, ¿qué tengo que hacer? Te limpio la casa, la purifico, la lavo, ¿qué hago? Y es interesante que, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el libro de Hechos, Pedro podía quedarse en cualquier casa, pero decidía a veces quedarse en la casa de Simón el curtidor. ¿Sabe que la labor de un curtidor es precisamente trabajar con el cuero lindo que olía la casa esa? Pero ahí se quedaba Pedro. Él no podía quedarse en la casa de gente top. De hecho, lo hacía en la casa de Lidia. Lidia no estaba mal. Y se quedó en la casa de Lidia. Y había también situaciones en las que, por ejemplo, en la casa de Cornelio fue recibido en la casa de Cornelio, era, mira, estrato 6. Así que tú puedes ver que había hospedadores en todas las índoles. Y aquí se alaba a Gallo y se le dice, mira, tú has sido tremendo hombre y yo quiero que tú seas prosperado. ¿Por qué? Porque que si tú prosperas, pues más puedes seguir ayudando. Ahí está el sentido de la verdadera prosperidad material. Que cuando hay una disposición de servicio, es el buen deseo de Dios que esas personas que están prosperando sigan prosperando más. ¿Por qué? Porque es una forma en la que Dios bendice su obra. A una persona hospedadora, que Dios la bendiga con un hotel. ¿Cierto? Y que el salón del hotel lo ponga para hacer los cultos los domingos. Eso no estaría mal. No estaría mal.
Y esto es lo que está deseando Juan. Es una prosperidad con propósito para Gallo. No porque Gallo gastara en sus propios placeres, sino porque era un hombre hospedador. Mira los tipos de hospitalidad que hemos visto, ¿verdad? Hospitalidad en el sentido de hospedar misioneros, en el sentido de servicio, como en el caso de la viuda. Hospitalidad en el sentido de recibir hermanos que están en aflicciones, como en el caso de Primera de Pedro. Hospitalidad en el caso de extraños, como en el caso de Hebreos. Pero si esto es tan claro en la Biblia, como lo vemos, ¿por qué es tan difícil en la vida real? ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil para nosotros? Nos quedan 10 minutos. Hospedar gente. Yo voy a proponerles algunas ideas. No son estrictamente, ¿cómo diríamos? Precisas, pero creo que son algunas ideas. Una que se me ocurre es que, pues naturalmente somos egoístas, ¿no? Y no nos gusta compartir lo que tenemos en casa. Nos costó esfuerzo, nos costó trabajo, especialmente a veces dependiendo del contexto del que uno viene. A mí me gusta tener todas mis cosas y no me gusta que la gente me las quite del lugar o me las desarregle, etcétera. Damos a veces demasiado importancia a las cosas materiales. Y al final, hermanos, ¿eso qué? Una casa, es un mueble. Y no estoy diciendo que vamos a obrar ahora desordenadamente. ¡Ay, vengan todos, móntense, tengan un bisturí, denle un cuchillo a ese sofá! No. Pero digamos que una actitud despreocupada por las cosas materiales nos haría mucho más fácil la tarea de hospedar. Por el contrario, una actitud excesivamente preocupada por las cosas materiales nos va a hacer mucho más receloso con el tema de hospedar. Otra razón, creo, no tanto el egoísmo, sino a veces es que hospedar involucra sacrificio. O sea, tú vas a tener una persona ahí 2 o 3 horas. Son 2 o 3 horas que tú no puedes estar metido en tu teléfono. Tienen que estar atendiendo a esa gente. Son 2 o 3 horas que tienes que cocinar, que a ti no te gusta cocinar, o no te gusta preparar, o no te gusta. Entonces son 2 o 3 horas que vas a tener que incomodarte. Pero hermanos, la verdad es que al final de eso se trata el amor. Precisamente de sacrificio. O sea, si uno quisiera, uno no tiene por qué darse esa mala vida. ¿Por qué yo tengo que recibir gente en la casa? ¿Por qué yo tengo que incomodarme de esa manera? Si yo estoy bien así. ¿Para qué? Además, gente malagradecida. Entonces, ese es el otro obstáculo. Uno empieza a categorizar a quién hospeda y a quién no. Ah, mira, fulano se ve que es bien. Voy a hospedarlo para que después me invite él a la casa de él. Yo sé que la casa de él es bonita. Y ahí viene otro problema. Entonces, como que se escoge a quién invito. Y eso es favoritismo. Predicamos una serie completa de eso en Primera los Corintios. Entonces, fíjate que en realidad, en el fondo, ¿qué es lo que nos impide eso? Hospedar nuestro propio pecado. Ya sea el egoísmo, el favoritismo, o ya sea un deseo intenso de comodidad. No me quiero desacomodar. O sea, y menos con estos calores. ¿Tú sabes lo que es cocinar un almuerzo, sopa, a las 12, un domingo? Por ahí es donde está el provecho, precisamente. Eso es precisamente lo que termina siendo de bendición al que recibes y a ti mismo. Porque al final uno termina creando un vínculo. Cuando uno abre la casa, uno crea un vínculo con esa persona. Porque uno le abrió las puertas de su lugar íntimo. Tanto es así que el apóstol Pablo y la Biblia prohíben, por ejemplo, que si una persona está en disciplina y viviendo licenciosamente, dice, no lo reciban. ¿Por qué? Porque no quieres comunicarle intimidad a esa persona. No quieres comunicarle que está bien con su pecado. No quieres comunicarle que está todo perfecto con su vida.
Esos textos no nos gustan, pero hay prohibiciones a la hospitalidad. Dos, por lo menos, a los falsos maestros y a los que viven vidas sin arrepentimiento después de ser excomulgados. ¿Por qué? Porque comunica intimidad. Si yo me siento con un falso maestro, yo estoy como que comulgando con su enseñanza o abriendo las puertas para su enseñanza, o por lo menos para que difunda su enseñanza. Entonces, fíjate que al final, ¿por qué nos hospedamos? Por una condición del corazón. Y sería bueno que nosotros pudiéramos examinar el por qué. Ahora, otra, y permítame sugerirla, puede ser, es que no tengo. Yo lo que tengo son 2, 3 sillitas, medio, a veces comemos un poquito, pero es que la Biblia no dice aquí que tú para hospedar tienes que tener comodidades. Y eso también crea segregación, no solo del que señala y dice, ah, no, yo solo invito a los que me pueden devolver el favor y los que son de mi clase, sino a los que también en un sentido de sentirse menos, dicen, no, yo no invito a nadie porque aquí nadie viene porque yo no tengo cómo. Eso es el mismo pecado, motivado exactamente por el mismo problema. Y la hospitalidad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que yo tenga las condiciones, tiene que ver con que yo estoy haciendo un esfuerzo, un sacrificio por amar a mi hermano. ¿Cómo? Recibiéndole. Hay conversaciones que uno tiene mientras está hospedando a alguien que no tendría de ninguna otra manera. Se crean vínculos significativos, no solo de hospitalidad, sino de relación. Y en los minutos que nos restan, vamos a ver entonces algunos aspectos prácticos que podemos implementar en este tema de la hospitalidad. Miren que en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la hospitalidad debe ser impulsada por el amor y debe ser motivada por el servicio. Hemos ampliado el concepto y hemos visto que la hospitalidad es un mandato bíblico. Lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. No es algo, como lateral o superficial, es algo transversal en la Biblia, tanto como ofrendar, tanto como participar en el servicio del domingo, tanto como participar de la cena, tanto como el amarnos los unos a los otros, el hospedarnos los unos a los otros. Y hemos visto también que uno de los problemas por los cuales no hospedamos o las razones por las cuales no somos hospedadores tienen que ver con la condición de nuestro corazón, nuestra relación con las cosas materiales o simplemente nuestro deseo de no sacrificarnos o de no servir. Al final, hermanos, yo quiero proveer alguna lista de aspectos prácticos que podemos emplear o implementar para poder llevar a cabo esta labor de hospedarnos los unos a los otros. Primero, tengo un plan. Planifica hospedar. No sé si anda por ahí una listica que nosotros hemos enviado sobre cómo prepararte para el domingo. Piensa que vas a hacer el domingo después del servicio, por ejemplo. Porque entre otras cosas, tú puedes hospedar sin necesariamente recibir a alguien en la casa. De momento tú puedes decirle a alguien, hey, mi hermano, ¿quieres almorzar con nosotros? Tirarte un ranchazo. ¿Eh? O puede ser simplemente, hey, mi hermano, nos tomamos un cafecito aquí o nos comemos alguito aquí suave, ¿cierto? Y eso también es una manera, porque yo entiendo, a veces ese fue culto de domingo con escuela dominical con asamblea. Entonces tú sales con hambre, entonces es como que hospedar a alguien complicado, pero podemos tener un tiempo, compartir fuera. Entonces planificarlo, oye, voy a apartar parte de mi presupuesto y parte de mi tiempo para poder decir, voy a invitarme a fulano. Entonces sabes que este fulano lo he visto un poco, vamos a tenerlo en casa. Como que yo no he hablado mucho con él en la iglesia, sería buena idea tenerlo en casa. Entonces, si tienes un plan, va a ser mucho más fácil llevarlo a cabo. Pero si estás con la idea de, oye, he estado pensando invitar, te vas a quedar así por los siglos de los siglos. He estado pensando, porque al final no se va a dar. Entonces, si tú le pones a eso una meta, un plan, y dices, mira, voy a invitar a fulano, voy a necesitar esto, va a ser tal día, voy a necesitar esto, voy a necesitar esto otro, voy a pasarle la información con tiempo para que podamos ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. Así, obviamente, uno puede tener un mejor resultado y pasa del deseo a la acción. Lo que se planifica se ejecuta, lo que se desea se puede quedar ahí en el aire. 2, usa el domingo, ya lo dijimos. El domingo es un muy buen día para hospedar. Yo sé que alguien dice, no, pero es que, si ustedes me preguntan a mí, o sea, el domingo no llega cansado y es bien difícil. Pero si uno se prepara desde el día anterior,
Tal vez pueda ser buena idea decir, mira, el domingo vas a casa, vamos a almorzar en casa. Y eso puede ser una manera también como de encontrar un punto de encuentro. Bueno, un punto común de relación. ¿Por qué? Porque al final, pues todo el mundo está el domingo en la iglesia y todo el mundo el domingo después de culto. ¿Qué está pensando uno del domingo después de culto? ¿Ah? Si el señor de la lechona no se pone ahí afuera, no está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo hoy? ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle a Dios? ¿Para dónde cojo? 3, practica en la iglesia. Ponlo en ejercicio aquí. La hospitalidad empieza aquí. Cuando tú tienes una iglesia hospedadora que reciben la comunidad de creyentes con facilidad, tú vas a ver que eso se va a expresar más fácilmente en la manera en que eso se traslada a los hogares. ¿Y cómo se ve esa hospitalidad en la iglesia? Bueno, una de las cosas que le hemos pedido a los sugieres, por ejemplo, es que no se pueden referir a los hermanos como hermanos solamente. Deben referirse a ellos como hermanos y el nombre, o simplemente el nombre. Porque es que eso de hermano se vuelve tan impersonal. Tú puedes estar en una iglesia 10 años y no le sabes el nombre del hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? El hermano. El hermano de bigotico. El hermano que se sienta adelante. O sea, uno le pone como apellido. Ah, el hermano que se sienta adelante. Ah, el hermano de la guitarra. ¿Cómo es que se llama el de la guitarra? El de la guitarra, hombre. El hermano. Haga el ejercicio. Escriba una lista de cuántos nombres de hermanos se sabe usted en la iglesia. Y eso es un diagnóstico de qué tan hospedador usted está haciendo. Empiece a practicar eso aquí en la iglesia. Aquí, en la iglesia. El recibir un nuevo. A veces llegan los nuevos y los nuevos. Mano, si usted alguna vez fue por primera vez a una iglesia, la primera cosa que uno quiere hacer cuando es nuevo en una iglesia es esta. Buscar la pared más cercana y hacer esto. ¿Sí o no? Hermano, y a veces hay nuevos así en la pared. Y la gente pasa, ay, ¿cómo está? Ay, ay, ah, ah. ¿Quién es ese? Mano, eso es horrible. Es terrible. Si alguien llega a una iglesia, necesita entender que llegó a una familia. Eso es como que tú vas a visitar una casa, buenas, y está toda la gente haciendo todo, pero nadie te responde. ¿Cómo te sentirías? Buenas. Eso sería súper incómodo. Bueno, así se siente un nuevo cuando llega a la iglesia. Y la iglesia todos se saludan entre ellos, pero al nuevo no lo saludan. Prueba con relacionarte con personas distintas cada domingo. Buscar a personas distintas que no has saludado antes. Ahora tenemos esa posibilidad. Antes nos tocaba lo mismo con lo mismo. Pero ahora tenemos esa posibilidad de relacionarnos unos con otros. De variar en edades, en personalidades, etcétera, etcétera. Lo otro, tengo una lista. Fulano, 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 fulano de candidatos. O prueba con los que llegan nuevos a la iglesia. O personas que ya están viendo que tienen una asistencia regular y que muestran un interés por la congregación. Con los que son candidatos a miembros. Es decir, mira, voy a invitar al hermano fulano a una lista. Puedo uno por semana o uno cada 15 días, 2 al mes. Perfecto, 2 al mes. Y lo trabajo. Quinto, como esto es una lista de consejos prácticos, ten recetas sencillas en casa. No tienen que preparar un chivo al horno, no tiene que ser una paella. No tiene que, no, ¿qué vas a preparar? No, un lomo de cerdo en fina hierba con un puré de papa macerado en yo no sé qué, con aceite de yo no sé qué y jugo. No. Pues una receta sencilla, a todo el mundo le gusta el arroz con pollo guisado. No, no, hermano, no me defrauden de esa manera. Pero sí, tengo una lista porque al final, mira, te voy a dar un secreto. Lo bueno es que si esa es tu mejor receta, la puedes preparar siempre, porque como es gente diferente, no hay ningún problema. No tienen que preparar una receta distinta cada vez que invitas a alguien porque son diferentes. Ya, por ejemplo, si al mes, o a los 3 meses, o al año vas a invitar a ese hermano
otra vez, pues bueno, ya de aquí a allá, Tulio recomienda, ha hecho su efecto. Ya tendrás otra receta por ahí en el vagón, ¿cierto? Eh, Otra, hospeda misioneros o personas que visitan la iglesia. Cada vez que nosotros tenemos personas que visitan la iglesia muy frecuentemente, a veces pastores de otras partes, de lugares, ofrécete. Mira, hermano, mi casa está a la orden para si viene fulano, nosotros quisiéramos tenerlo en casa, ya sea para un almuerzo, etcétera. Aprende a hacer buenas preguntas, porque a veces el problema por no hospedar es que yo no sé qué hablar. Yo creo que por ahí yo les envié unas preguntas a algunos hermanos cerca de, pero ¿cómo conocieron al Señor? Si están casados, ¿cómo se conocieron? Esa es una pregunta que da para una hora de conversación. Cuéntame un poco de cómo ha sido su experiencia de crianza. Mira, háblame de esto. ¿Cómo te has sentido en la iglesia? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde estabas antes? ¿Cuál es tu testimonio de conversión? Preguntas tienes todas las que quieras para iniciar conversaciones que sean productivas. Ten siempre libros para regalar a los que hospedas. Los libros siempre son un buen punto de conversación. Cuando recibes a alguien en casa, tener libros. Ah, mira, he leído este libro. Y eso puede ser un punto de partida para una conversación. Al final, mira, te tengo este libro para que lo lleves contigo. Esto es un consejo mucho más gringo. Tengo un libro de visitas. Nosotros no tenemos uno porque, digamos, pero digamos que tener un libro de visitas en casa son esos libros que se tienen en la sala, ¿verdad? Que la gente pone su firma y su fecha. Es una cosa bien romanticona. Pero es como una forma de recordar. Ay, mira, ¿te acuerdas año 1995 que nos visitó el hermano? Yo creo que ya es hora de invitarlo otra vez. Pero el libro de visitas nos permite también como que tener ese recordatorio ahí de eh, para poder, digamos, como que llevar un récord y etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son solo como algunos consejos prácticos. Seguramente ustedes tendrán otras ideas y formas en las que puedan poner en práctica la hospitalidad. Pero hermano, no lo aplacen, realmente no lo aplacen. Si hay algo que hay que revisar, revisarlo. Si hay algo de lo que hay que arrepentirse, pues arrepentirnos y mirar hacia por qué es que yo no he estado haciendo esto. ¿Por qué no he ¿Cuál es la verdadera razón por la que no he estado practicando esto? Pero tú te imaginas una iglesia que empieza a recibirse unos a otros entre sí. Eso es una gran bendición. Así que mis amados hermanos, que Dios nos ayude a practicar la hospitalidad, porque en últimas cuentas, este es un gran ejemplo del Evangelio y esto comunica el Evangelio de Jesucristo. Pues el Señor nos recibió a nosotros como extraños cuando éramos pecadores y nos ha llevado a la presencia del Padre. El máximo ejemplo de hospitalidad lo ha dado el Señor Jesucristo al sacrificarse y entregar su vida por nosotros con el propósito de recibirnos en su seno. Y ese es el impulso para la hospitalidad, el amor que hemos recibido de nuestro Señor. Que Dios nos ayude. Perdóneme, hermano, se me fue el tiempo, pero Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias por este tema, Señor, que definitivamente es un tema importante para la iglesia y también para nosotros. Ayúdanos, Señor, a practicar la hospitalidad, porque sabemos, oh Dios, que es algo que tú mandas en tu palabra. Y ayúdanos también a revisar nuestros corazones. Si acaso, Señor, hemos sido negligentes o tal vez hemos albergado pecado en nuestro corazón, de egoísmo o de favoritismo, o algún pecado, Señor, inclinado hacia simplemente no servicio, al servirnos a nosotros mismos o al esperar que otros nos sirvan y no nosotros servir a los demás. Ayúdanos, Señor, para que en Cristo podamos encontrar perdón y la base suficiente, el amor suficiente para nosotros poder hospedarnos unos a otros. Señor, también te pido para que seamos una iglesia receptiva y que sepa recibir personas, Señor, que sepa amar a aquellos que vienen por primera vez y que puedan poner en que podamos, Señor, poner en práctica este llamado tan sublime a nivel de nuestra iglesia local. Te damos gracias y oramos, Señor, que nos ayudes a poner esto en práctica y que no solo se quede en nuestro conocimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.